En el capítulo anterior, los Von Erich, una familia dedicada a la lucha libre y protagonistas de la película The Iron Claw. Las numerosas tragedias que le sucedieron a esta familia a lo largo del tiempo dieron lugar a rumores de que estaba maldita. La historia de la familia Von Erich empieza con Jack Atkinson. Atkinson adoptó el apellido Von Erich para adaptarse a su papel de villano. Fritz Von Erich era nazi, el personaje, no Atkinson. Fritz tuvo 6 hijos y en el 52 nació su hijo mayor. Cuando el pequeño Jack estaba volviendo a casa, empezó a pasar la mano por una caravana. Se electrocutó y quedó inconsciente, con la mala suerte de que cayó sobre un charco de nieve derretida y se ahogó. A pesar de todo esto, Atkinson empezó a impulsar la carrera de sus hijos. Por un lado estaba Kevin, que podía hacer acrobacias nunca vistas hasta el momento. Y luego estaba David, apodado como la Rosa Amarilla de Texas. Pero el favorito de los fans era Kerry. David Von Erich iba de camino a conseguir el cinturón del Campeonato Mundial de los pesos pesados. Y de hecho se iba a hacer un show en Japón y en su gira en este país, el 10 de febrero de 1984 era el día del primer show de la gira. El autobús en el que llevaban a los luchadores extranjeros de la gira japonesa estaba esperando a los luchadores, pero David Von Erich no aparecía. Y tras un rato esperando, Joe Higuchi, un árbitro y antiguo luchador, junto con 2 luchadores más, llamaron al hotel y subieron a su habitación. Y cuando fueron a entrar en la habitación, no se lo podían creer. Los periódicos publicaron la versión de la familia sobre la muerte de David. En la autopsia habían detectado que David sufrió una enteritis aguda y los intestinos de David reventaron mientras dormía. Pero cuando los luchadores descubrieron el cuerpo de David, en Estados Unidos se corrió el rumor de que la habían encontrado con una botella de Crown Royal y en una mano un frasco de Pladicil. Nunca se supo si la verdad era una versión o la otra, pero lo cierto es que la lucha perdió a alguien muy importante. Una semana después del funeral, Fritz y sus hijos hicieron un programa conmemorativo de la World Class. Welcome to World Class Championship Wrestling. I'm Bill Mercer. Today, on this edition of our program, we're going to look back to the life of David Von Erich. A salute, a biographical sketch, a tribute, if you wish, to the memory of this great athlete, his fine friend, his hero. A memory of David Von Erich. En el programa se dijo muchas cosas y entre otras se dijo que el puesto que ocupaba David ahora recaería en Mike, uno de los hermanos pequeños que se dedicó también a la lucha libre. Según dice Kevin, Kerry y yo no queríamos subirnos al ring. Estábamos de luto por la muerte de David, pero era un negocio familiar y papá era el encargado del negocio. Y bueno, ¿quién es Mike? Mike era el segundo hijo más pequeño de la familia y lo cierto es que no quería luchar. Él y Chris eran los 2 más pequeños y tenían muy buena relación entre ellos dos, ya que, por suerte o por desgracia, no tuvieron mucho éxito en la lucha libre. Pero aunque no fuera luchador, sí que se benefició de la fama de la familia Von Erich. Ya sabéis a lo que me refiero, chicas y también sustancias. Mike no quería luchar, pero tampoco quería defraudar a la familia. Así que se puso manos a la obra. Consiguió ponerse fuerte y aumentó su peso hasta 86 kilos. Y pronto ocuparía el 3er puesto en el cartel de los Von Erich. Y entonces empezó a ganar y a ganar peleas. La verdad que a nivel profesional le iba bastante bien, pero lo cierto es que no se sentía para nada cómodo en el ring. Y es que una de las cosas que le pasaba desde hace tiempo es que se ve que tuvo un problema en el hombro y cuando empezó a luchar volvieron esos problemas. De hecho, le tuvieron que operar en el 85. En principio parecía que el posoperatorio iba bien, no había ningún problema y todo iba perfecto. Pero a los pocos días de salir del hospital tuvo que volver, ya que sufrió el síndrome
del shock tóxico, y es que le subió un montón la fiebre, llegando a una temperatura de 41 grados y sufrió un fallo orgánico importante, llegando a perder más de 18 kilos en muy poco tiempo. El diagnóstico pintaba fatal, de hecho los médicos les dijeron a la familia que se despidieran de él. Pero de alguna manera sobrevivió. Incluso después de todo esto, 9 meses más tarde, volvería al cuadrilátero, más concretamente en julio de 1986. Pero estaba torpe, poco coordinado. El propio Mike se dio cuenta de que no podía seguir con las peleas, pero él en el fondo pensaba que sí podía continuar, y a pesar de esa falsa motivación autoimpuesta, no pudo continuar. Y empezó a desarrollar depresiones, y también empezó a beber mucho y a tomar sustancias. No estaba nada bien, empezó a estar muy frustrado, y empezó a hacer cosas que no eran nada normales para él. Una noche fue arrestado bajo los efectos del alcohol, luego destrozó un coche con sus propias manos, y dándole golpes y demás, siendo nuevamente detenido, y en abril de 1987 le volvieron a detener, esta vez, como ya hizo en otra ocasión, por conducir ebrio. Y tras salir de la comisaría, Mike se fue a casa y dejó una nota en el apartamento disculpándose por haber avergonzado a la familia. Cogió el coche y condujo hasta el lugar donde solía jugar de niño. Se metió en un saco de dormir y se tomó las suficientes pastillas para no volver a despertar nunca. Members of the wrestling Von Erich family tonight face another tragedy. 23-year-old Mike Von Erich has been found dead near Louisville Lake. Authorities have not yet ruled on the cause of death, but Channel 8's Nan Goplerud reports it appears Von Erich committed suicide. It was obviously a painful time for members of the Von Erich family. The search for Mike Von Erich ended at 9:20 this morning in a heavily wooded area in Pilot Knoll Park near Louisville Lake. A Grand Prairie police officer's dog found the wrestler's fully clothed body in a sleeping bag. We was walking along a cattle trail, and he made a real strong indication toward the west, and I just followed his indication. That's when he located the victim. Dozens of officers resumed the search this morning after finding Von Erich's abandoned car yesterday in the same park. A family attorney had reported the wrestler missing on Monday, 2 days after Von Erich's arrest on drunk driving and drug charges. Inside the car, investigators found an unsigned handwritten note. It said, "Mom and Dad, I'm in a better place. I'll be watching." Y después de otra pérdida más, el show tenía que continuar. Y es que por aquel entonces Kerry llevaba un año sin pelear, debido a que un año antes tuvo un accidente. Kerry iba conduciendo con una moto, con la mala suerte de que se chocó con la parte trasera de un coche de policía y casi pierde el pie en este accidente. Esas navidades volvió a intentar luchar, pero no se había recuperado del todo y tuvo una lesión en el mismo pie que tuvo el accidente. Y esta vez, por desgracia, se lo tuvieron que cortar. Pero esto se guardó en secreto durante toda su carrera. Si te está gustando este vídeo, por favor, suscríbete para más contenido como este. Toda esta situación no era buena. Evidentemente, para la familia era horrible, pero es que para el negocio era bastante mala, y es que el caché de los Von Erich había bajado mucho, teniendo en cuenta que en el 83 llegaron a llenar 3 veces el Reunion Arena con más de 17.000 espectadores. Ahora había bajado considerablemente, llegando a vender apenas 5.000 entradas. Así que para intentar reflotar el negocio, Fritz metió a su primo Lance en la lucha, pero no le colaba a los fans, ya que este no era un verdadero Von Erich. Además de todo esto, la promotora rival de McMahon, la WWF, estaba subiendo como la espuma y estaba en planes de convertir a luchadores como el mítico Hulk Hogan en superestrellas de la WWF. Y con toda esta situación, Fritz en el 88 cedió su compañía a sus hijos, a Kevin y a Kerry, pero se ganaron una muy mala fama ya que no acudían a los combates. Todo esto generó numerosos rumores de que le daban a las sustancias, pero Kevin siempre negó haber tenido problemas, por lo menos por su parte. Un año más tarde, en 1989, Kerry seguía teniendo cierta fama y la aprovechó para unirse a la promotora rival, la WWF de McMahon, y esto dejó a Kevin y al pequeño Chris
a cargo de la WCCW. Y es que el pequeño Chris siempre había querido luchar, el hermano menor de los Von Erich, y ahora era el momento perfecto. La familia lo necesitaba. Pero lo cierto es que, de forma realista, no tenía muchas posibilidades de triunfar. Pero a pesar de todo ello, se puso fuerte y levantando pesas y tomando hormona de crecimiento, consiguió un cuerpo bastante grande teniendo en cuenta su altura. Pero aparte de que no era muy alto para ser luchador, tenía asma. Y evidentemente esto era un problema para hacer algo tan atlético como es la lucha libre. Hizo un par de combates, pero por desgracia Chris se rompió el codo. Los médicos le dijeron que no podía aguantar mucho más en el ring. Y ahí es cuando Chris se dio cuenta de que no podía continuar y se derrumbó mentalmente. Sobre todo teniendo en cuenta que iba a ser recordado como el único Von Erich que no podía luchar. En septiembre de 1991 cogió una pistola, se apuntó a la cabeza y se pegó un tiro. Murió con tan solo 21 años de edad. Durante toda esta situación, a pesar de que Kerry había perdido una pierna, quería seguir luchando, pero ya no era lo mismo. Luchar con una prótesis le había causado grandes problemas de dolor y la combinación con los analgésicos y la fiesta no es que sea precisamente buena. Y se le veía muy desmejorado, de hecho parecía a veces estar como medio dormido en ciertas entrevistas y en ruedas de prensa. Perdió su casa y se fue de la WWF, pero intentó dejar de consumir e hizo rehabilitación 2 veces, pero sin éxito. En septiembre de 1992 fue condenado durante 10 años a libertad condicional, porque se ve que falsificó varias recetas médicas. 4 meses después le pillaron con polvos blancos, y no es que era precisamente harina. Y si a esto le añadimos que estaba solo, porque su mujer se había divorciado de él y además había perdido la custodia de sus hijas, se presenta un escenario bastante oscuro para Kerry. La mañana del 17 de febrero de 1993 fue acusado por posesión de harina y estaba seguro que al día siguiente, cuando compadeciera con el juez que revisaba su libertad condicional, le enviaría a prisión. Pero su abogado le dijo que no se preocupase, que eso no iba a pasar y que estuviese tranquilo. Pero a pesar de ello, Kerry tenía esa paranoia mental de que sí que le iban a meter en prisión. Aquella tarde fue a su casa para hablar con su padre sobre el tema y al despedirse le dio un abrazo y le dijo: «Papá, te quiero», y se fue al coche. Al rato, Fritz se dio cuenta de que faltaba su Magnum 44, ya sabéis, el famoso revólver. Mientras tanto, Kerry se dirigía al bosque cerca de casa de sus padres. Al llegar allí, paró el coche, se sentó debajo de un árbol y se metió una bala en el corazón. Shocking news for wrestling fans this morning. Pro wrestler Kerry Von Erich has apparently taken his own life. He was one of the members of the famous Von Erich wrestling family. Kerry was found yesterday by his father near a farmhouse on the family ranch near Dallas. This is only the latest tragedy for the family of 6 brothers. 5 of them are now dead. If Kerry's death is ruled a suicide, it will be the 3rd suicide in the family in the last 6 years. De los 6 hermanos, el único que seguía vivo era Kevin. Y un tiempo después de haber perdido la vida a Kerry, Fritz cogió una pistola y apuntó directamente al único hijo que seguía vivo, a Kevin, y le dijo: «Tú también te habrías suicidado si tuvieras agallas». Y Kevin le respondió: «Papá, se necesitan agallas para vivir, no para morir». A lo que el padre le contestó: «Así que tienes miedo, ¿no?». «No, señor. Papá, deja de apuntarme con la pistola. Deja de apuntarme con la pistola». Entonces Kevin corrió hacia la puerta porque no sabía qué podía hacer su padre. Y por suerte, no pasó nada. En esta situación de haber perdido a sus 5 hermanos, Kevin no estaba bien, como es normal. Estaba tan mal que pensó en que él también se tendría que quitar la vida. Así que un día entró a una tienda de armas y quiso robar una, porque no soportaba seguir viviendo con todo lo que había pasado a su familia. Entonces cogió un arma disimuladamente y se la metió en el pantalón. Cuando iba a salir, se paró y miró a varios hombres que estaban en la tienda. Y sin decir una sola palabra, uno de ellos le dijo: «Kevin, te queremos». Entonces fue al coche, sacó el arma del pantalón y estuvo pensando en todo lo que había sucedido. Y entonces volvió a la tienda
y la devolvió. A partir de entonces, Fritz y Kevin continuaron viviendo de una forma más o menos normal. Y Kevin continuó con la lucha, de hecho luchó en México y después se retiraría en el 95, haciendo alguna que otra aparición esporádica. En 1997, Fritz moriría de cáncer de pulmón y de cerebro, quedándose Kevin como el único superviviente de esta tragedia. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete por favor, que me es de gran ayuda y me lo curro bastante estos vídeos.